Buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la introducción. Si os quedáis aquí, tenéis aquí una magnífica pantalla también para verlo, como queráis. Sabéis que me gusta un poquito, a mí, los que ya me han escuchado, llevo 3 días por aquí y ya me han escuchado mucho, entonces me gusta hacer las cosas un poquito más cercanas, estar de pie un poquito más cercano a vosotros, ¿no? ¿No se oye? ¿No se oye? Vale, me lo pego aquí más, ¿vale? ¿Así? Bueno. Imanol y yo venimos a acompañaros un poco para explicaros esto de FOESA qué es, ¿no? Y los dos nos gusta mucho la sociología. Y los sociólogos tenemos un problema, y es que somos muy cotillas. Y preguntamos muchas cosas, y hacemos encuestas. Entonces vamos a empezar haciendo una encuesta, aquí entre vosotros. Entonces, os voy a hacer 2 preguntas muy sencillas. Me gustaría que todos aquellos... Bueno, primero me gustaría que os pusierais en la cabeza el número 99, ¿vale? El 99. Y lo segundo, contestéis a esta pregunta. ¿Quiénes de los que estáis en la sala os sentís miembros de Cáritas? Aquellos que digáis que sí, por favor, poneros todos de pie. Bien, y ahora que habéis contestado a esta pregunta, quiero que os contestéis a una segunda, y es, aquellos que estéis aquí, que os sintís miembros de Cáritas, quiero que os sentéis aquellos que penséis continuar con vuestra labor en Cáritas. Bien, el resultado de esto es 99%, ¿vale? Era 99%. Los sociólogos tenemos el problema que a veces preguntamos sabiendo ya las respuestas, ¿vale? No os creáis a veces ser críticos con la información que recibís, aunque en este caso fiaros de nosotros. Esto también nos ha servido para desentumecernos un poquito, ¿vale? Entre momento y momento necesitamos, airearnos un poquito, ¿no? Entonces ahora, para prestar un poquito más de atención a lo que vamos a comentar. Estamos ya un poquito más relajados, llevamos un ratito sentados, bueno, pues ahora ya nos hemos desentumecido un poquito, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a ver hoy, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? ¿A qué hemos venido aquí? Bueno, pues hemos venido a una cosa que, bueno, pues don Manuel nos lo ha introducido claramente. Los gente que estamos aquí somos discípulos, todos somos discípulos. Venimos porque pertenecemos a una comunidad de fe, pero es que además de ser discípulos, somos ciudadanos y ciudadanas. También vivimos nuestra comunidad de vida con nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro entorno, en nuestra realidad. Y son 2 realidades que no se pueden disociar, que están totalmente imbricadas. Lo que somos en la vida, lo somos en la parroquia. Lo que somos en la parroquia, lo somos en la vida. Son 2 realidades totalmente indisociadas. Y hoy estamos aquí porque nos sentimos responsables de lo que está pasando hoy aquí y del contexto que nos rodea. Hoy venimos a intentar entender cuál es ese contexto y en qué manera nos sentimos responsables de él. También hemos venido aquí porque, de alguna manera, lo que somos fuera también lo somos dentro, lo que somos dentro también lo somos fuera. Y a veces pensamos que los valores que el Evangelio nos está transmitiendo en nuestra acción de Cáritas, en nuestro ser voluntario y voluntaria en Cáritas, es ser de determinada manera y cuando salgo de Cáritas soy de otra. O al contrario, soy de una manera siendo ciudadano y creo que cuando llego a la parroquia tengo que traigo ese valor, ese pensamiento a la parroquia. ¿De acuerdo? Entonces, esas 2 realidades se están retroalimentando permanentemente para bien y para mal a veces. Hoy vamos a intentar trabajar y ver un poco eso. También vamos a ver, de alguna manera, don Manuel también os lo ha explicado, la importancia de salir. Hemos vivido a veces épocas, hemos vivido a veces momentos en Cáritas donde hemos estado muy encerrados en la tarea cotidiana. Cuando llegó el tiempo de crisis, mucha gente acudió a nosotros a pedirnos ayuda y estábamos casi en situación de espera, porque la gente venía. Tenemos que salir. Ahora a lo mejor viene menos gente, no lo sé qué está sucediendo aquí, pero tenemos que salir a buscar lo que Francisco nos habla de salir a las periferias. Tenemos que salir y desde ahí pensar
pensar qué podemos hacer. Hoy estamos aquí para ver qué está sucediendo ahí fuera, qué está sucediendo en esa comunidad de vida, qué está sucediendo como ciudadanos y en qué manera discernir sobre hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y por último, otro elemento importante en esta imbricación entre ser ciudadano y esa comunidad de vida y esa comunidad de fe tiene que ver con todo el proyecto que os vamos a comentar, todas las ideas que vamos a comentar. Detrás de ellas hay un elemento muy claro, que es responsabilizarnos. El vídeo que habéis visto al principio decía: descubre, conoce y responsabilízate. La responsabilidad es un elemento que queremos poner sobre la mesa porque hemos hablado durante mucho tiempo de los derechos, pero tenemos que empezar a hablar también de las responsabilidades. Y un compromiso ciudadano, además, una responsabilidad motivada desde nuestra fe, en nuestro caso, porque somos voluntarios de Cáritas y creemos en Jesús y creemos en el Jesús que nos transmitió ese mensaje de esperanza y de compromiso hacia los demás, claramente. Estos son los motivos por los que estamos ahora aquí en la mañana. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? ¿Empezamos a conocer? Muy bien. ¿Qué es esto del proyecto FUESA que don Manuel nos ha comentado? Bueno, el proyecto FUESA es un proyecto que lo que intenta primero yo creo que es un lujo para Cáritas, es un lujo para todos nosotros, porque Cáritas hace un esfuerzo durante varios años para estudiar a fondo la realidad de lo que sucede en nuestro país y en este caso también lo que sucede en Cantabria y contarlo, transmitirlo, sensibilizarnos en torno a eso, que nos sirva como un diagnóstico de cara al futuro. Es una información que va a valer para los próximos años, para pensar por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que tirar y lo que nos está pasando. Y es un proceso de investigación largo, donde se han implicado muchos amigos, muchas amigas que nos han ayudado, han colaborado con nosotros, más de 130 personas, profesores de universidad, que nos han intentado ayudar a entender qué es lo que está sucediendo, más de 350 personas que han recorrido más de 130.000 puertas por el conjunto de nuestro país preguntándole a la gente qué te pasa, qué te sucede, cómo vives, cuáles son tus preocupaciones. Y eso es lo que hoy os vamos a contar hoy. Lo que hemos aprendido de la gente, que es lo que nos ha contado. El proyecto FUESA es un proyecto que intenta construir un relato sobre qué, sobre el momento de incertidumbre que hoy estamos sintiendo, que hoy estamos viviendo. Yo creo que muchos de vosotros, si os paráis a pensar, vivimos en una época de inseguridad, una época como que se nos está escapando lo que nosotros pensábamos que deberían ser las cosas y que empezamos a percibir que no tenemos mucha seguridad hacia dónde vamos. En el vídeo os fijáis esa persona que lleva las gafas virtuales que va andando y de repente se detiene delante de un barranco, delante de un precipicio. Esa idea lo que intenta transmitir es: estamos a tiempo, no hemos caído, no nos hemos despeñado, pero si seguimos por el camino que estamos siguiendo y no tomamos determinadas decisiones, probablemente nos acabemos despeñando. Pero que estamos a tiempo y ahí está la esperanza de poder cambiar las cosas. Y este proyecto intenta responder a 6 grandes preguntas. Una pregunta que tiene que ver cuáles son esas situaciones que están provocando que lleguemos a ese barranco. ¿Qué brechas están produciendo en nuestra sociedad, en nuestro modelo de vida, para que nos estamos enfrentando a esa situación de vértigo? Si sabemos cuáles son esas situaciones, esas encrucijadas a las que nos vamos a enfrentar, tendremos que conocer entonces cuáles son los riesgos que vamos a tener que afrontar en el futuro. Algunos riesgos que ya son conocidos, pero que se siguen planteando y que a veces los ignoramos. Haremos un repaso de esos riesgos. Si sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, también somos responsables de conocer las consecuencias que esos riesgos están generando entre nosotros. Y conociendo las consecuencias, saber qué se está haciendo entonces para paliar esas consecuencias. En este caso, de lo que fue en estos últimos 10 años, la gran crisis económica, que hoy veremos si nos hemos recuperado o no nos hemos recuperado, o quién se ha recuperado y quién no se ha recuperado. Sabiendo entonces que ante esas encrucijadas, esas brechas, nos enfrentamos a unos riesgos que tienen unas consecuencias y que sobre ellos intentamos actuar de alguna manera con nuestra acción, con las políticas públicas de protección social, con un montón de elementos, nos vamos a preguntar también bajo qué valores, bajo qué elementos la ciudadanía piensa que eso está sucediendo, cómo están evolucionando nuestro modelo, nuestra escala de valores a nivel de nuestro modelo social, para finalmente preguntarnos ante esa situación que está sucediendo, ante esa situación de incertidumbre que vivimos,
necesitaríamos todos los que estamos aquí dialogar sobre nuevas formas de participar en la sociedad, nuevos mecanismos para incluir a aquellas personas que se están quedando atrás. Tendríamos que discutir sobre eso y os haremos una propuesta en torno a ese tema. Y Manuel y yo os vamos a acompañar hoy para intentar responder, intentar aportar información en relación a algunas de estas preguntas, sobre todo las que aparecen en color colorado, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos un poquito más en esas e intentar compartir con vosotros algunos de los elementos que tiene este proyecto, que os invitamos a que entréis en él, en la página web de la Fundación FOESA, donde hay mucha documentación, resúmenes, vídeos, dibujos, infografías, algunas las vamos a ver hoy aquí, que intentan acercar un poco este conocimiento a todos nosotros, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a intentar responder a estas preguntas. Y la primera tiene que ver con esos grandes riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y hemos seleccionado cuatro grandes riesgos que nos parecen relevantes. ¿Se ve bien desde el fondo la imagen? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Veo algún pulgar que se levanta por allí. Gracias por la colaboración. Ya sabéis que preguntamos mucho a los sociólogos, necesitamos respuestas. Si no hay respuestas, no hay feedback, ¿de acuerdo? Bien, por cierto, se ve cortado, no sé por qué. Bueno, intentaremos explicar. Estos son temas de la técnica, del directo. Hay un primer riesgo social que estamos observando que tiene que ver mucho con la demografía, que es una ciencia, lo he comentado ya estos días, una ciencia maravillosa porque nos explica las cosas no solamente con esas luces largas a las que se les invitaba en la oración, sino casi con unas luces de foco gigantescas, porque describe los larguísimos plazos. Y es un conocimiento que se tiene muy poco en cuenta porque nuestros políticos deciden casi en el corto plazo, lo que va a suceder en los próximos 2 años, los próximos 4 años, y no toman decisiones que pueden tener influencia en el largo plazo, que es lo que la demografía nos pide. Y en el ámbito de los riesgos demográficos hay como 3 elementos que hemos intentado describir que nos parecen importantes, que nos van a afectar mucho como sociedad. Uno, en primer lugar, aparece aquí abajo, que tiene que ver con ese tema de la baja natalidad, el reemplazo generacional. Los que estamos aquí, muchas veces hablamos de nuestros hijos, nuestras hijas, tienen más hijos, tienen menos hijos. Hoy la gente en España, la gente en Cantabria, quiere tener más hijos de los que puede, de los que realmente al final acaba de tener. Siente ese deseo de tener más hijos. Pero cada vez más es necesario que en los hogares entren más de un ingreso. Con lo cual se hace cada vez más incompatible el poder tener hijos con el llevar una vida más o menos ordenada, en el sentido de que hace falta mucho tiempo fuera de casa para poder encontrarse ingresos suficientes para poder sobrevivir. Esa idea del doble, las familias de doble ingreso. Y eso está, además, como no existen unas políticas suficientes de apoyo al elemento familiar, lo que genera al final que esa precariedad laboral que se está dando en el mercado de trabajo genere que muchos jóvenes, muchas personas estén decidiendo no tener más hijos, no porque no quieran, sino porque no pueden tenerlos más. Entonces, esa diferencia entre el deseo y el poder es uno de los problemas que nos enfrentamos de cara al futuro y que de momento no percibimos que tenga fácil solución, fácil trabajo. Un segundo elemento tiene que ver con los cambios que se están produciendo en los hogares. Fijaros que muchos de nosotros tenemos en nuestra cabeza que lo normal en nuestra sociedad es la familia donde hay un padre, una madre, un hijo y una hija, o 3 hijos, dependiendo de las generaciones que estamos aquí representados. Esta fotografía ha ido cambiando progresivamente. Hoy casi el 17% de nuestra sociedad, los hogares, son de familias monoparentales, por ejemplo, donde solamente hay una madre y unos hijos o un padre y unos hijos. Eso es un fenómeno totalmente nuevo en el largo plazo en la realidad demográfica de nuestro país y que en Cantabria también sucede. Y hay una diversificación del tipo de hogares que hay. Cada vez más hay hogares que viven personas mayores, hermanos juntos, gente que vive tíos y sobrinos. Hay diversidad de modelos de hogar que no responden exactamente al modelo de familia nuclear, el que históricamente hemos tenido en la cabeza y muchos de nosotros nos hemos criado en ese concepto. Y esa manera de pensar, esa evolución que se tiene en los hogares, las políticas públicas no están adecuadas a ese tipo de mecanismos, a esos nuevos hogares que están surgiendo. Las ayudas que existen, las prestaciones que existen, no están adecuadas a estos nuevos hogares que están produciéndose. De ahí que en Cáritas muchas veces veamos muchísimas madres con niños solos que no tienen ningún tipo de apoyo más allá del que acuden a nuestra puerta, por ejemplo. Y otro elemento también tremendamente que está cambiando y que es un elemento muy positivo es el aumento de la esperanza de vida. Cada vez somos más mayores, cada vez vivimos más.
Y eso es algo muy bueno. Y no solamente vivimos más, sino que además compartimos con más gente a nuestro alrededor familia. Hoy vivimos juntos nietos, padres, abuelos y en algún caso incluso bisabuelos. Ayer comentábamos la noticia que había salido de una familia de Salamanca que se habían reunido al bautizo de uno de los bisnietos, 8 bisabuelos. Los 8 bisabuelos estaban juntos celebrando el bautizo del niño. 4 generaciones, 2019, 4 generaciones conviviendo. Vivimos en el momento de la historia de la humanidad donde somos capaces de compartir más relaciones con la familia. Pero eso, que es algo fantástico, se va a acabar terminando, porque por abajo no se está produciendo el relevo. Con lo cual, todo nuestro modelo de vida que se basaba en el apoyo familiar es un tema que está mutando, es un tema que está cambiando. Y tendremos que pensar cómo nos queremos enfrentar al futuro relacionándonos con esta dinámica o con este riesgo. Una consecuencia que vemos aquí en Cantabria de este riesgo demográfico, y es, por ejemplo, por qué las parejas jóvenes deciden no tener más hijos, por qué las mujeres jóvenes deciden no tener más hijos. Bueno, fijaros, en este momento casi el 8,3% de la gente que está trabajando en Cantabria está en el espacio de la exclusión social. No ganan lo suficiente para poder vivir mes a mes o no pueden trabajar el tiempo suficiente que necesitarían para poder vivir todos los meses. Casi un 8,3% de las personas trabajadoras y trabajadores. Y además, fijaros, de la gente que está en exclusión social, ¿vale?, de cada 10 hogares, de cada 10 personas que están en la exclusión social, 3 están trabajando. Es decir, la gente que está en exclusión social se esfuerza, sale todas las mañanas a buscar trabajo para sus hijos y para sus hijas y no les podemos acusar de que no se estén esforzando, porque uno de los problemas que también estamos detectando es cada vez una mayor culpabilización en la gente que está en situación de exclusión social. Viven en una situación de precariedad, sin embargo, sí se están esforzando para salir de esa situación. Un efecto que tiene que ver con esa situación de no puedo tener más hijos porque la precariedad laboral me impide tener un ingreso suficiente para poder dar de comer a los que me van a venir. Con lo cual, al final, muchas mujeres jóvenes, de hecho casi el 25% de las mujeres jóvenes en este país se están planteando, de las que son menores de 30 años, se están planteando no tener hijos en el futuro. Segundo gran riesgo que deviene de este elemento demográfico, que es lo que hemos llamado la crisis de los cuidados y que se expresa con esa imagen que yo creo que muchas de vosotras os vais a sentir identificadas de tiraros de los pelos. Porque a veces la presión a la que estamos sometiendo al cuidado a la familia, sobre todo a muchas mujeres que estéis al cargo del ámbito de los cuidados en el ámbito de la familia, al final está generando lo que hemos llamado esa crisis de cuidados. ¿En qué se basa esa crisis de cuidados? Tiene como 4 grandes patas. Si yo os pregunto, segunda pregunta de sociólogo, encuesta, levantarme la mano todos aquellos que, si tenéis algún problema, si queréis que seáis cuidados, preferiríais que fuera en casa, que os cuidaran en casa. 95%. Aproximadamente. Eso es lo normal entre nosotros. Queremos que nos cuiden en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en nuestra casa nos quieren, porque en nuestra casa nos conocen, porque en nuestra casa es el sitio donde yo me he criado, donde yo estoy de forma natural. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta necesidad del doble ingreso, de que cada vez entren más ingresos en la casa, supone una sobrecarga para las personas que están cuidando en el hogar, que muchas veces el 80% de los cuidadores sois mujeres, el 20% son hombres y el 80% son mujeres. Los hombres han avanzado un poco en este ámbito, pero veis todavía la relación que hay todavía de desigualdad en el ámbito de los cuidados. Con lo cual, si se está sometiendo a las mujeres a esa presión, no porque no queráis hacer los cuidados, no porque no queramos cuidar al que tenemos al lado, sino porque además necesitamos obtener un ingreso para poder seguir viviendo. Si esa presión es tal que no podemos con ello, ¿qué hacemos? Pues acudimos al mercado de trabajo, contratamos a alguien, buscamos a alguien que nos ayude. Generalmente también una mujer, ojo, también se va a ser una mujer la que se ocupe de ese tema de los cuidados. Y acudimos al mercado. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, pues que yo creo que en Cáritas tenemos que tener claro que uno de los futuros del empleo en nuestro país va a tener que ver con el mundo de los cuidados. Y vamos a tener que empujar,
porque ahí va a haber un gran nicho de trabajo. Pero un nicho de trabajo que vamos a tener que valorizar. ¿Qué valorizar? Porque al cuidado se le da muy poco valor social. Muy poco, tanto económicamente y segundo, pues porque lo hacéis mujeres. Con lo cual tiene poco valor social. ¿Por qué a una mujer que cuida, que está contratada, se le paga menos que a un hombre que trabaja en la ferralla en una obra? ¿Qué exige mayor conocimiento? ¿Lo uno o lo otro? Difícil, es difícil saber. Sin embargo, la valoración del cuidado es muy baja. Tenemos que elevar la estima social del mundo del cuidado para que en esta parte de generación de un nicho de empleo sea realmente un empleo de carácter digno. Pero claro, yo acudo al mercado solamente si tengo dinero. Porque si no tengo dinero, yo no puedo pagar esa respuesta. Con lo cual no puedo acudir al mercado para cuidar a mis seres queridos si yo no tengo economía. Con lo cual, la tercera pata de este elemento tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas. Y eso está bien, pues que de alguna manera la profesionalización del cuidado a través de las políticas públicas puede ser interesante. Hemos profesionalizado el mundo de la salud. Tenemos médicos, tenemos profesionales de enfermería, hemos profesionalizado la educación, tenemos un sistema de profesorado muy potente. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que empezar a discutir sobre si hay que profesionalizar el mundo de los cuidados como un pilar fundamental de las políticas públicas. ¿Cuál es el problema de esta discusión? Bueno, pues que en los últimos 10-15 años no se observan pasos adelante para poner el mundo de los cuidados en la política pública. Y además que eso cuesta mucho dinero. Y ojo, ¿estaremos dispuestos a pagarlo? Pregunta que dejo en el aire, no quiero que me la contestéis. Con lo cual, al final, bueno, pues, ¿cómo podemos también avanzar un poco en este camino? Y entonces aparece la comunidad como actor, la complicidad de la vecindad, la complicidad de la parroquia, la complicidad de los que vivimos en la comunidad cercana, de intentar estar pendientes de lo que nos rodean. Y esto, existen pequeñas experiencias que se están desarrollando que pueden avanzar en ese camino. Sin embargo, la palabra comunidad, el problema que tiene es que es una palabra en recesión. La sociedad cada vez cree menos en la palabra comunidad. Segundo gran riesgo al que nos enfrentamos. Solo os voy a enseñar 3 gráficos de datos en esta mañana, ¿vale? No quiero bombardearos con información. Este va a ser el primero, que tiene que ver con la necesidad de cuidados aquí en Cantabria. Como veis, las 2 barritas de arriba, estas 2 barritas, significan el cuidado que se desarrolla a través de las personas que tienen que ver con la familia, porque vives con la persona que necesita cuidados o porque eres un familiar que te desplazas a cuidar. Son los 2 mecanismos más importantes de cuidados, no solamente en España, que es la barrita azul oscuro, sino la barrita azul que es la de Cantabria, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. ¿Cómo están las otras 2 patas del mundo de los cuidados en Cantabria? Bueno, pues aquí lo vemos. Fijaros, esta es el mercado. En Cantabria, el desarrollo del mercado en el ámbito del nicho de los cuidados es bajísimo, muy bajo. Y este de aquí abajo es la pata pública. ¿Veis? También mucho más bajo que el resto de España. Y sin embargo tenemos casi 1 de cada 4 personas que necesitarían ayuda sin recibirla. Este es el panorama, esta es la situación. Y esto no significa que pueda ser mantenido en el futuro, porque como hemos ya hablado antes, las familias cada vez van más a menos por sus capacidades de poder cuidar en tiempo y en esfuerzos, porque cada vez van a ser menos los que ayuden. ¿Recordáis el vídeo? En el vídeo aparecía una imagen de un abuelo abrazando a un nieto en un banco. ¿La recordáis? ¿La visualizáis? Y aparecía al final una cartela que decía: hoy 4 abuelos, 8 bisabuelos cuidan de un nieto. ¿Mañana ese nieto único va a poder cuidar de los 4 abuelos o de los 8 bisabuelos? Todos tenéis la respuesta en la cabeza. Con lo cual, ese que es un riesgo hoy, que ya se está dando en muchos lugares de España, Cantabria es una comunidad con índices de envejecimiento más elevados que la media de España, no podemos tardar en hablar y tomar medidas en relación a ese riesgo social. ¿Qué se está pidiendo? ¿Qué se está pidiendo? Bueno, pues fundamentalmente la gente piensa que a través de un apoyo económico cada uno se lo solventaría, ¿no? Pero también se piden acceso a centros de ocio especializados, acceso a lugares especiales de empleo, donde la gente que tiene pocas posibilidades de trabajar pudiera trabajar en el nicho del cuidado a través de empresas protegidas, etcétera, etcétera. El tercer riesgo que hemos explorado tiene que ver con la desigualdad.
uno de los elementos que ha adquirido más fuerza en el contexto planetario en estos últimos años. Y la desigualdad tiene muchos rostros, muchos rostros. La desigualdad tiene un rostro que tiene que ver con el empleo, aquí aparecería el empleo, con la educación, con la salud, la desigualdad relacionada con lo que ganamos los unos y los otros, la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad en el acceso a la vivienda, la desigualdad en que yo tengo una familia, pero hay otros que no la tienen. Hay gente que le pueden apoyar a la familia, que le puede ayudar, y hay otros que no tienen gente que le pueda echar una mano. Hay muchas desigualdades, hay muchas desigualdades. El resultado de esto, de la desigualdad en Cantabria, es un poco contradictorio. Y además yo esto lo quiero explicar bien porque quizás sea uno de los elementos más relevantes que ha puesto sobre la mesa FOESA en lo que pasa en Cantabria. Y es la siguiente. Si yo miro, la desigualdad es un concepto que lo que significa es la distancia que hay entre unos y otros. Si yo estoy más lejos de los que están al final o si estamos más juntas las filas. ¿De acuerdo? Ese es el significado de la desigualdad, la distancia que nos separa a los unos de los otros. Normalmente la desigualdad se construye o se explica en términos de dinero. Los más ricos y los más pobres. Todos habéis oído hablar de esta cuestión, ¿verdad? Lo que ganan los más, y ahora está muy en boga lo que ganan los 1000 millonarios frente a lo que ganan el resto de la humanidad. Lo que ganan los más ricos con lo que ganan los más pobres. Va de eso la desigualdad, en términos de dinero. Sin embargo, si vemos, la desigualdad se puede ver en las otras caras que os he enseñado antes. En el acceso al empleo, en el acceso a la vivienda, las desigualdades en términos de nacionales e inmigrantes, las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades en términos educativos, se pueden ver muchas. En Cantabria, si solo vemos la desigualdad de dinero, sois muy poco desiguales, sois bastante iguales en general, os parecéis bastante. Tenéis una de las desigualdades más bajas de todo el país y es una desigualdad que la tenéis muy parecida a la que teníais hace 10 años. Es bastante estable, tiene algunos altibajos, pero es bastante estable y baja. Sin embargo, y aquí es donde viene el gran problema, si miramos todas las dimensiones que os he comentado antes, diferentes de la desigualdad, hemos hecho un cálculo de esta cuestión para ver cómo están cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Bueno, pues en el caso vuestro, sois la comunidad autónoma más desigual de toda España. La más desigual. Y voy a explicar el significado de esto para que nos quede claro. Esto significa, básicamente, tres cosas. La primera es que aunque en Cantabria, como luego veremos, hay pocas personas en situación de exclusión comparativamente como en el resto de España, hay pocas, el problema de estas pocas es que están lejísimos del conjunto de la sociedad cántabra. Muy lejos. Cada vez se parecen menos a los que estamos aquí. Primera conclusión. Segunda conclusión. Son pocas, pero acumulan muchas más dificultades que otras personas en exclusión en el resto del país. Lo están pasando realmente mal. Pocas, pero muy grave. Y tercera conclusión de este elemento que es muy relevante. La sociedad se está olvidando de ellas. Porque como son pocas y cada vez se parecen menos al conjunto de la sociedad, no existen. No las vemos, no existen. Y a esto es a lo que nos enfrentamos en Cáritas todos los días. Todos los días. Cada vez veis personas que reflejan esta situación de máxima desigualdad. Y esta es la idea, eje central de los resultados del informe en Cantabria. La desigualdad es la más elevada. ¿Por qué? Esas tres cosas. Más lejos que el conjunto de nosotros, cada vez se parecen menos, acumulan más problemas en su vida y tercera, cada vez son más invisibles para el conjunto de la sociedad. Y por último, el cuarto riesgo que hemos puesto sobre la mesa, eso que pone ahí de racia, es democracia, la democracia. Y diréis, ¿por qué ponemos la democracia como un riesgo? ¿Qué pinta esto de la democracia en el análisis de la gente en situación de exclusión y de pobreza? Pues es un tema muy sencillo. Mañana vamos a votar, ¿no? Espero que vayáis todos a votar. Aunque algunos estéis cabreados y decidan no quiero ir a votar, ¿vale? Pero hay que ir a votar, a quien sea, pero hay que ir a votar, ¿de acuerdo? Esto está aquí por los que no votan.
Pero no por los que no votan porque no quieren, porque están enfadados, sino están por los que no votan porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Por varias razones. Una fundamentalmente tiene que ver porque están excluidos de la agenda política. Cuando uno está excluido de la agenda política porque sus temas no están en la agenda, uno al final se acaba desconectando del mecanismo de voto y del mecanismo del sistema, con lo cual sus temas no entran en la agenda política. Si tú no tienes capacidad de movilizarte, no tienes capacidad de poner tus preocupaciones encima de la mesa, pues no estás en esa agenda. Por ejemplo, aquí estáis muchos en edad provecta, de generaciones ya maduras. Si yo os digo que os voy a quitar la pensión, ¿a que no salgo vivo por la puerta? No salgo vivo. ¿Por qué? Porque sois muchos, tenéis fuerza y tenéis capacidad de presión. Por eso todos los políticos os prometen subiros el IPC, actualizar la pensión, y cada vez que sale alguna movida de estas, pues siempre va a haber alguna solución en esta cuestión, porque si no habría una crisis social generalizada. Pero amigos, ¿y los pobres si no votan? ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Hay barrios en nuestras ciudades que más de 3 de cada 4 personas no votan, no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque están desconectados totalmente del marco político, porque están excluidos. Y no hablemos ya de incluso la gente que no tiene derecho a votar. ¿Quién no tiene derecho a votar? ¿Lo sabéis? Aparte de los niños. Los inmigrantes. ¿Vale? Bien. Alguno dice, bueno, ¿y por qué van a votar los inmigrantes? Pues si están aquí, bueno, son de otro país, ¿qué pintan? Bueno, pues un inmigrante cuando llega a nuestro país, lo primero que hace es comprar el pan. Y el pan se paga impuestos. Si tienes un coche de segunda mano, vas a la gasolinera y le echas gasolina y pagas impuestos. Mucha gente piensa, pues si estás pagando impuestos, ¿por qué no puedes participar también socialmente? ¿Hacia qué van a ir dirigidos esos impuestos? ¿No? ¿No tendrías derecho a ello? ¿No sería un mecanismo de integración social fundamental? Si tú estás aportando, ¿por qué no puedes decir hacia dónde se tiene que dirigir lo que tú estás aportando? Aunque seas ilegal, aunque vengas de Guinea Conakry, aunque vengas de un país que tiene convenio de regularización para que haya el voto. No. Estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de vivir juntos en comunidad. Estamos hablando de cosas que van mucho más allá que los papeles, mucho más allá de eso. Bien, fijaros, un problema que hay en Cantabria, y gordo. Si aquí vierais el dibujito aquí veis a una persona que diría, ¿por qué no participáis? Y aquí esta persona dice, bueno, si con el móvil bastara participar, pues a lo mejor. ¿Qué está sucediendo? En España está muriendo poco a poco los modelos de participación clásicos. El estar sindicado, el participar en un partido político, ser miembro de un partido político, el ser miembro de una iglesia. Decía antes, no señor obispo, qué importante es lo de pagar, lo de contribuir. Cada vez lo tenemos más complicado. La gente no se quiere implicar. La gente no participa en sus asociaciones de vecinos. Ese modelo de vida en común es un modelo que viene poco a poco cayendo. Pero en el caso de Cantabria es dramático. Es dramático. Y esta es otra gráfica que os pongo, yo creo que es la segunda de 3. Fijaros. Aquí medimos lo que es la participación cívico-política de la comunidad autónoma. Veis que en el ámbito de España hay poca gente que está metida en ese ámbito de participación cívico-política, en torno al 17% de la población. Y, lógicamente, mayoritariamente, la gente que está en un espacio de integración, donde no tiene problemas, que la gente que está excluida. Pero fijaros en Cantabria, mucho menos de la mitad. Y prácticamente la exclusión inexistente. Vuestro nivel de participación cívico-política es muy bajo, y no está siendo sustituido por nada, más allá de preocuparme por mí y por mi familia, por lo que me rodea en la cercanía. Y ahí tenemos un riesgo importante de cara al futuro. Y llegamos a este punto. Bueno, pues, ¿qué está sucediendo aquí en Cantabria, además de estas cosas que os he contado? ¿Cuál sería el diagnóstico global en términos numéricos? Bueno, pues una primera cosa que hay que decir es que tan excluida es la situación que veis a vuestra izquierda como la situación que veis a vuestra derecha.
Tan excluido es la situación de una persona que está durmiendo en la calle, en situación de una exclusión totalmente extrema y severa, como la de una persona mayor que vive en Suances, que vive en una casita que es suya, en propiedad, que cobra su pensión, que tiene unas humedades hasta el techo y que está teniendo una serie de problemas de salud porque no tiene dinero suficiente para pagar las humedades, de arreglarlas de esa casa. También esa persona está excluida. La exclusión social tiene muchas caras, tiene muchos rostros y tiene muchas realidades. Por eso a veces no la vemos, porque no nos imaginamos que encima de nosotros vive una persona que está excluida. Eso de decirlo en un ámbito de Cáritas casi ofende, porque esto lo tenéis más que claro, es el ABC de estar en Cáritas. Y si alguno el ABC no lo tiene claro, pues tenemos que volver a organizar cursillos de formación para tener claro que el ABC es que la exclusión es muy invisible, la tenemos muy cerca y que todos la estáis viendo en los rostros de las personas que acuden día a día a nuestros espacios de atención. Y entender la exclusión pues es hablar de todas estas cosas que aparecen, es hablar del dinero, es hablar de cómo consumimos, es hablar de qué familia tenemos a nuestro alrededor, es hablar de cuándo son las condiciones de nuestra vivienda, es hablar de cómo cuando trabajamos es precario o no es precario, o porque no podemos trabajar, porque pareciera que ahora lo importante es solamente la gente que trabaja precariamente, pero es que además de los que trabajan precariamente están los que no trabajan. Los que no trabajan, que seguimos con tasas de empleo superiores al 15%, y pareciera que ese 15% no trabaja porque es vago, es maleante. Quiere decir, ¿por qué no quiere trabajar? Ojo, que hay mucha gente todavía que está en situación de desempleo. Hablamos de todas esas cuestiones, hablamos del maltrato, hablamos de los jóvenes que tienen una adicción al juego online, hablamos de una persona mayor que se ha roto una cadera y sus hijos se marcharon de la comunidad hace 5 años y no hay nadie cercano que le pueda echar una mano. Hablamos de todas esas cuestiones. El resultado de poner nuestra mirada en todas esas cuestiones es este. Y esta es la última gráfica que os pongo, ¿vale? Si dividimos la sociedad cántabra en 4 grandes grupos, ¿vale? Tendríamos aquí un gran grupo, más de la mitad de la población, que estarían en lo que llamamos la integración plena. Viven bien, tienen sus problemas de día a día, como tenemos todos, pero tienen capacidad para resolverlos. No tienen problema de llevar su vida cotidiana de una manera, bueno, digna y además con un proyecto vital de hacia dónde quieren, hacia dónde están dirigiéndose. Luego habría aproximadamente ese 35% que también son personas que también están en esa integración, pero que, si recordáis la imagen que os ponía antes de la desigualdad, que era una escena donde había una serie de personas, uno montando en bicicleta, uno tocando la guitarra, había, no sé si se veía porque estaba aquí cortado, había una camarera que te llevaba la cerveza a las personas que la estaban tomando. Bueno, la integración precaria hay muchas gentes de las que están sirviendo la cerveza. Tienen trabajo, pagan sus impuestos, pagan sus gastos de casa, pueden vivir cotidianamente, pero están en una situación de relativa precariedad. Y si el viento sopla un poco mal, esa precariedad, esa situación de precariedad les va a hacer caer, Viven al día, viven en ese espacio de la integración, pero les puede hacer caer si vienen mal dadas. Y aquí tenemos el espacio de la exclusión social en Cantabria, un espacio relativamente pequeño, en torno al 12% de la población. ¿De acuerdo? Es un espacio pequeño. Sois la comunidad autónoma, junto con La Rioja, donde menos exclusión social hay. 1 de cada 9 personas estaría en ese espacio de la integración y 1 de cada 10 estaría en ese espacio de la exclusión. Con lo cual, desde ese punto de vista, vemos que la sociedad cántabra es una sociedad privilegiada, una sociedad de oportunidad, pero podemos vivir desde ese punto de vista, pero no para ese 11%. Porque en ese 11% están sucediendo dos cosas. Una ya os la he anticipado un poquito estas dos con el tema de ese elemento tan importante de la desigualdad, ¿no? Y es aquellas personas que están en ese espacio de la exclusión social, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un grupo total aproximadamente de 4 veces lleno el sardinero de personas, ¿vale? 4 veces. Si tenemos un sardinero aquí al lado, si le llenamos 4 veces, ese es el número de personas que habría en el espacio de la exclusión en Cantabria. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas personas que hemos juntado 4 veces en el sardinero, lo que hacemos es ver cuál es ese grupo que está en situación extrema y que es el que está haciendo que esa desigualdad sea tan potente en Cantabria. Bueno, pues son gente que está viviendo ahora mismo ya en un pozo.
Fueron gente que vivieron ese proceso de exclusión social, que es un proceso donde uno va acumulando dificultades y cada vez que va acumulando dificultades va estando peor. Aquel refrán tan castellano de a perro flaco todos son pulgas. Bueno, pues ese proceso, la vivencia de ese proceso, donde a pesar de tu esfuerzo te van viniendo cosas en la vida que tú no te esperas y que te van cayendo. El otro día, un caso de una persona muy conocida que me llegó, que está en esa situación de integración precaria y se le incendió la casa de la vecina de abajo, Y como la dueña que tenía del piso donde ella estaba, de alquiler, no tenía un seguro que cubría esa contingencia, está en la calle. Ni sin comérselo ni bebérselo. O sea, no era responsabilidad suya, se ve en la calle. Bueno, pues ese tipo de situaciones, de forma acumulada permanentemente, van generando situaciones de ese pozo, de estar en ese pozo. Aquí lo llamamos el pozo de Pedro, pero puede ser el pozo de Pedro, el pozo de María, el pozo de Ibrahim, el pozo de tanta gente a la que conocemos y que acude a nuestras puertas en Cáritas. Un pozo en el que permanentemente van cayendo regueros de problemas, o que incluso la gente parte con otros mecanismos de defensa más débiles. Yo tengo una educación menor, no fui a la escuela. Me he buscado la vida toda la vida, pero no fui a la escuela. Lógicamente, ante un empleo que tengan que elegir, aunque sea de camarero, van a elegir a alguien que tenga formación frente a alguien que no fue a la escuela. Y en eso tenemos muchos problemas con gente que está en la situación de exclusión social hoy aquí en Cantabria. Pues la exclusión más extrema. Y el segundo elemento, que tiene que ver con lo que os decía de la distancia. Nosotros utilizamos mucho la figura esta del ascensor social, que está roto. Esa gente, esos 9.000 de los que estamos hablando, lo tienen complicadísimo para subir a la siguiente planta. Pero el problema que tenemos en Cantabria no es solamente que el ascensor social esté roto, sino que la imagen no lo expresa bien. La distancia entre plantas es gigantesca para este grupo. Es como si vosotros vivierais en la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda, pero la primera no estuviera aquí, sino que estuviera por aquí abajo. Hay una enorme distancia, por eso hablamos de esa gran desigualdad de ese grupo frente al resto de la sociedad, que es una sociedad bastante homogénea, bastante parecida. Bien, ¿quiénes son las personas donde no funciona el ascensor social? Vale, voy a ir un poquito acelerando. Un ejercicio mental, durante 3 segundos. Pensar en la imagen de la gente que vosotros atendéis en Cáritas. Poneros una imagen. Y decirme si esa imagen, en algunas cosas, se ve reflejada en esta imagen. ¿Son mujeres? ¿Son personas inmigrantes? ¿Son personas que están en paro? ¿Son familias con niños? ¿Son familias monoparentales? ¿Os suena esto? ¿Estas son la gente que veis? Y es la imagen que tenéis de la exclusión social en Cantabria, ¿vale? Amigos, esto es lo que llamamos la intensidad. Es el riesgo que tienes de caer en la exclusión y efectivamente estos perfiles son los que lo tienen más difícil. Sin embargo, si nos ponemos a mirar quién está, todos esos que están en el espacio de la exclusión, esos 68.000, si vemos quiénes son esos 68.000, fijaros quiénes son. Son hombres, son personas entre 45 y 64 años, no son inmigrantes. 1 de cada 10 es inmigrante, 9 de cada 10 son españoles, en el caso de Cantabria. Y tenemos que seguir escuchando determinado tipo de discursos. La mayoría de la exclusión social en Cantabria y en España también, pero en Cantabria mucho más acentuado, es exclusión de personas que han nacido aquí o que son españoles. O otro perfil, familias donde no hay niños, donde no hay menores. Esto os choca un poco, ¿verdad? Os choca un poco. Bueno, pues este es el perfil mayoritario desde un punto de vista distributivo, desde el punto de vista de cuántos son. Ahora, desde la intensidad, es la fotografía que hemos visto antes, que es una imagen que es la que tenéis mucho más metida en la cabeza. Resultado de esto. Y con esto acabamos la primera parte relacionada con las consecuencias, ¿vale? Resultado de esto. Bueno, la sociedad cántabra podríamos decir que está dividida como en 4 grandes espacios. Uno que hemos llamado, y que es el mayoritario, la sociedad de las oportunidades, donde estáis la mayoría de vosotros. Representa casi 430.000 personas en el conjunto de la comunidad, es decir, la inmensa mayoría, ese casi 80 y pico %.
¿De acuerdo? Es la gente que además pensamos que tal y como estamos viviendo lo estamos haciendo fenomenal. Y lo que le pedimos a ese 11, 12 o 13% es que lo que tienen que hacer es vivir o hacer lo mismo que hacemos nosotros para poder salir adelante. Sin embargo, cada vez nosotros practicamos mucho menos la empatía con la gente que está en ese pozo. Cada vez practicamos menos la empatía. Y esa es la gran mayoría de la sociedad en Cantabria. Luego habría un grupo que le hemos llamado la sociedad insegura. La sociedad insegura es un grupo que tiene que ver con la camarera. Es un grupo que trabaja, probablemente con un empleo precario e insuficiente, y que tiene un futuro un poco incierto. Su proyecto vital está un poco desdibujado. Y de alguna manera sienten, lo que están sintiendo, es que los lazos con el grupo mayoritario se están debilitando, se están desconectando poco a poco de ese espacio de las oportunidades. Pero este grupo no se ve como estos. No se ven como estos, se ven como estos. ¿De acuerdo? Su imaginario, aquí en la cabeza, es el mismo. Luego habría un tercer grupo que lo hemos llamado la sociedad estancada. Aquí aparece representado por este chico que reparte pizzas a cualquier hora del día y que le llamamos por teléfono para que nos traiga comida a casa. Bueno, pues este grupo desconfía bastante de los de la mesa. Desconfía bastante. Porque siente que no le han hecho caso durante todos estos años, que las cosas han venido mal, que se ha precarizado el mercado de trabajo, donde hemos pedido protección y no se ha producido. Y luego estaría ese grupo, el de los 9.000, que vive en la pura supervivencia como objetivo cotidiano y ya ha roto todos sus vínculos con el conjunto de la sociedad. Y esta sería la foto. Pero yo os quiero proponer, en estos últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, una serie de elementos que os planteamos del proyecto y a una lectura de Cáritas sobre hacia dónde o qué tipo de conversaciones como Cáritas deberíamos tener en el nivel global, además de las cosas que ya os podamos haber ido sugiriendo a lo largo de este ratillo. Una primera, no me voy a extender mucho, una primera tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Cómo volvemos a adquirir la responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Y lo quiero centrar en dos cuestiones, esa responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver con cómo ayudamos o cómo podemos ayudar a pensar a la sociedad, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a pensar que la necesidad de esa responsabilidad tiene que ver desde que uno es niño, desde que uno es joven, desde que uno es adulto, desde que uno es mayor o de que uno es supermayor. A lo largo de todo el ciclo de la vida. ¿Cómo podemos intentar ayudar, empujar a que la responsabilidad tenga que ver con el ciclo de nuestra vida y no solamente con determinados momentos? Por ejemplo, con el tema de ser mayores. 1/3 del presupuesto general de este país se gasta en pensiones. Y eso está muy bien. Pero estamos focalizados en una parte del ciclo de la vida, nuestros mecanismos de protección. ¿Podemos pensar en la protección social a lo largo de todo el ciclo de la vida? Sería una de las primeras discusiones que querríamos empujar. Segunda elemento de ese tema. Necesitamos sentir pertenecer a una comunidad. Casi como si fuera un derecho de tercera generación. Si pudiéramos ir a Naciones Unidas, diríamos, un derecho de tercera generación a incluir en la Carta de las Naciones Unidas sería el derecho a pertenecer a una comunidad. No vivir solos, poder apoyarnos en los que nos rodean. Y como os he dicho antes, la palabra comunidad cada vez va en mayor retroceso. Segunda conversación a la que yo os invitaría. Tenemos que repensar el ámbito de incluirnos en la vida por medio del trabajo. Porque cada vez hay trabajo más precario. Aunque en el mundo del trabajo en este momento hay como varias situaciones que se están produciendo de forma simultánea. Una primera, está cambiando la tecnología, está cambiando los tipos de trabajo que hay. Y entonces lo que apostamos mucho, venga, pues hay que reciclarnos, tenemos que formarnos, y hacemos en Cáritas muchos esfuerzos por la formación. Animamos a la gente que acude a nuestras puertas, te tienes que formar, te tienes que reciclar, tienes que avanzar en ese proceso. ¿De acuerdo? Ese es un camino. Pero es que también es verdad que están surgiendo muchos trabajos que no tienen que ver con el marco natural de trabajo, que tienen que ver con eso que llamamos la economía de las plataformas. Pues lo del chico que llevaba la pizza, que no está contratado por nadie y que recibe en una aplicación, oye, tienes que ir ahora a la calle no sé qué a llevar 3 pizzas. ¿Quién le paga a esa persona? ¿Quién es su jefe? ¿Qué relación laboral es esa? Bueno, pues ahí también tenemos en Cáritas un largo recorrido de intentar
defender, plantear o replantear cómo tiene que funcionar ese nuevo tipo de situaciones que se están produciendo. Y tercero, no se nos puede olvidar, ante la precariedad en el empleo, ante que el empleo no es suficiente para poder sobrevivir, tenemos que empezar a dialogar, a pensar o a debatir, incluso en Cáritas, si no es suficiente con el trabajo y tenemos que deslindar el concepto empleo del concepto trabajo. Tenemos que empezar a pensar que el empleo es una cosa remunerada y el trabajo es trabajo y no necesariamente remunerado, pero que debería llevar aparejado algún tipo de prestación económica. Habrá que pensarlo, tendremos que pensarlo. Tercera discusión a la que os invito como Cáritas. Y esto tiene que ver mucho con nuestro modelo de acción social. ¿Tenemos que trabajar de forma incondicional con la gente o tenemos que trabajar porque se lo merecen? Porque se lo merecen. ¿Cuál es nuestra postura ante esto? ¿Juzgo a la gente o trabajo incondicionalmente? Traducirlo a las ayudas económicas que dais desde las acogidas de las Cáritas parroquiales. ¿A qué las ligo? ¿A qué las ligo? ¿A que hagan lo que yo les digo? ¿A que se merezcan que les dé la ayuda? ¿A que ayudamos incondicionalmente esperando acompañar un proceso de más largo recorrido a través de ese acompañamiento y que el elemento monetario es un elemento más dentro de ese proceso? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos incondicionalmente con la gente o solamente si se lo merece? Cada vez más, y eso Imanol nos va a ayudar mucho a pensar sobre ello después, el elemento del merecimiento se está imponiendo mucho más en el elemento social. Se está imponiendo mucho más. Cuarta conversación a la que os invito. ¿Prevenir o curar? ¿Prevenir o curar? ¿Cuál es nuestro pack de trabajo en Cáritas? ¿Tenemos que volcar todo en la prevención o tenemos que volcar todo en la curación? ¿O un poco en la curación y un poco en la prevención? Ahí os pongo algunos ejemplos. ¿Tenemos que seguir pagando dinero a las suministradoras energéticas de recibos de la luz que la gente no puede pagar? ¿Curación? ¿O tenemos que apostar porque la energía que consumen en las casas a través de un proyecto con jóvenes que trabajen en temas de rehabilitación de vivienda puedan evitar que el gasto energético de los mayores sea excesivo? Prevención. ¿Dónde tenemos que poner nuestro pack en Cáritas? ¿Más en la prevención? ¿Más en la curación? Probablemente los dos, pero tendremos que ser conscientes por qué ponemos uno u otro. Tendremos que ser conscientes y la reflexión que hay detrás de cada uno de ellos. Y última conversación, y quizá la más importante. ¿Cómo podemos construir una pedagogía de la fraternidad, una pedagogía de la esperanza dentro de un mundo cada vez más individual? Y aquí, los de Cáritas, aquí la Iglesia es privilegiada porque tenemos experiencia de comunidad. Aunque nuestras comunidades se estén viniendo a veces un poco abajo, aunque nuestras comunidades estemos envejeciendo todos juntos, aunque nuestras comunidades a veces tengan menos fuerzas, pero seguimos teniendo experiencia de comunidad. Y ese valor lo tenemos que poner al servicio de la ciudadanía, Nos tenemos que relacionar con otros, no solamente hacia nosotros mismos. Tenemos que salir a las periferias y poner al servicio de la periferia la capacidad que tengamos, mayor o menor, de ser comunidad. ¿Cómo? Y termino con esto. Tenemos un paraguas muy grande que los diferentes papas que han pasado últimamente, tanto San Juan Pablo II como Benito XVI, como Papa Francisco, nos han transmitido estas ideas de pastoralidad, salgamos hacia afuera, sinodalidad, salgamos todos juntos, salgamos como comunidad, y una clave ecológica de protejamos, conservemos donde vivimos. Bajo ese paraguas, los riesgos a los que os he contado creo que los debemos enfrentar con más cés. El riesgo de la democracia siendo más ciudadanos, el riesgo de la desvinculación haciendo un esfuerzo por reconstruir nuestras comunidades, con más comunidad, la desigualdad con cada vez más compasión, evitando la invisibilidad, evitando la ignorancia, que la sociedad ignore a esas 9.000 personas que hay en la comunidad autónoma que se encuentran en una situación tan delicada. Y la demografía, la dependencia, con más cuidado, lo que algunos llaman la cuidadanía. Seamos cada vez más cuidadanos, más personas que estén cuidando.
La esperanza solo puede ser posible cuando creamos que eso que nos comentaba don Manuel de no solamente vale repartir peces, sino que hay que enseñar a pescar, le sumemos a ese binomio un tercero, que es hoy más que nunca tenemos que salir a ese río donde hay cada vez menos peces, pero que necesitamos que todos, junto con los 9.000, los pesquemos juntos, con la misma dignidad. ¿Y eso qué significa? Hacer proyectos en los cuales no haya benefactores ni beneficiados, sino que todos participemos en pie de igualdad en todos esos proyectos que hacéis como voluntarios y como voluntarias. Muchas gracias a todos.